¿Qué tal? Muy buenos días. Nos acercamos hoy al poblado minero francés de El Perrunal. Está plagado de hileras, de estrechos pasillos donde tan solo pueden circular las personas, probablemente una herencia de lo que eran las antiguas viviendas de los mineros que construían enfrente pues las cocinas y que ahora se utilizan pues como trasteros para guardar aperos de las viviendas que ya han sido muy transformadas. Me dice una mujer, por ejemplo, que todas estas calles pues eran de laja y estaba todo lleno de emparrados y poco a poco se ha ido transformando el pueblo. Por lo menos nos llega hasta hoy en día, no ha muerto como ha sucedido con otros muchos pueblos mineros de la provincia de Huelva. Estas viviendas, comenzamos aquí el itinerario, se conocen como el Pasillo. Están en un altozano cerca de lo que es la población y con unas vistas inmejorables de la zona. Y justamente detrás lo que tenemos son las vías férreas. Esto es una como de casa, una suerte de vivienda del peón caminero. En este caso se trataba del mantenimiento de las vías. Bajamos del altozano y de momento vemos lo que es el casino minero, con una estética similar en todas estas zonas mineras, bastante grande. A principios del siglo XX hubo aquí en El Perrunal dos fábricas de aguardiente, una en la zona conocida como La Peregrina y otra cerca del cruce entre Calañas y El Cerro. Y este edificio que tenemos aquí, justo atrás, hemos dejado una plazoleta donde confluyen lo que es el casino y esta asociación de mujeres del ventilador y estas instalaciones del poeta Rafael Vargas, pues aquí se encontraban lo que era el antiguo mercado, la plaza de abastos y el matadero. Unas 300 personas viven aquí en la actualidad. Al principio procedían de pueblos cercanos como Calañas y el Cerro de Andévalo, pero también de otros destinos más alejados como Galicia y Portugal. Las primeras casas del poblado se construyen en 1900 y las últimas terminan de construirse en 1912. Se hicieron 29 grupos de viviendas con un total de 627 habitaciones o cuartos que podían albergar un total de 1.500 personas. Las casas iban por grupos de la A a la Z. En 1972 se derrumbaron los cuartos que daban al barranco de la Rondana. El alumbrado público no llegó aquí hasta 1930, antes tan solo existía en lo que eran los trabajos de la mina. En 1974 se instalaron lo que eran las cañerías de desagüe, también las tuberías de conducciones de agua, porque antes lo que había pues era unos 5 o 6 grifos y los retretes públicos. Atravesamos la carretera y alcanzamos la iglesia que está en el otro lado del pueblo. Este recinto era antes la casa del mulero y el cine. Por encima de la iglesia alcanzamos las escuelas. Esta en concreto es la de arriba, que se hizo en 1912. Antes solo había la de abajo. Después los niños pasaron a esta nave de aquí arriba y las niñas a la de abajo. Todavía recuerdan algunos de sus maestros. La primera fue Doña Trini.
Esta es la central de transformación eléctrica de la aldea. El alumbrado llegó aquí en 1930. Antes tan solo existían las instalaciones mineras. Pues antes sabía que alumbrarse aquí como se alumbraba en estas zonas, ¿no? Pues con lámparas de carburo. Podemos observar algunos pozos que todavía se conservan, que abastecían a la población, aunque en cualquier caso existían depósitos en la parte alta de la mina que abastecían pues eso a la mina y también a lo que era el poblado. Hasta 1974 nos llega aquí lo que es las tuberías de distribución de agua y tampoco las cañerías. Antes lo que había, aparte de los pozos, eran 5 o 6 grifos y, como en todos los poblados mineros, los retretes públicos. Subimos hasta un cabezo que se encuentra en el otro extremo del pueblo y nos encontramos el viejo cuartel de la Guardia Civil, construido en 1923 por el maestro Moriña. Esto después se abandonó y las casas del cuartel pues fueron donadas a personas para que vivieran aquí. En concreto estuvo abierto 45 años, se cerró en 1968. Fíjate, al fondo las vistas que tienes del poblado. Es una característica muy común de todos estos poblados mineros, la presencia precisamente de los guardias civiles, porque las zonas mineras eran zonas muy conflictivas. Subimos un poco más arriba, a lo alto de una loma, con unas vistas excepcionales del otro lado del cerro, y esto que tenemos aquí es el antiguo hospital. Aledaña estaba también lo que era la casa del practicante y un poquito más abajo la casa del médico. Aquí en un pináculo, enfrente de la casa del médico, en otro altozano, se encuentra la casa de recepción, la casa de huéspedes, con este pórtico justamente a la entrada. Contaba también con un bonito mirador, excelentes vistas del poblado y también con unos cuidados jardines. Aquí se quedaban los directivos de la compañía de la mina cuando venían a esta zona. Vivían fundamentalmente en Huelva y en Valdealamusa. Fíjate la teja plana que podemos observar desde aquí arriba. Y vemos también 3 chimeneas en este lado y en el otro lado otra chimenea. Y luego estaban las casas de los ingenieros y de los jefes. Solo se conserva esta, que tenemos en buen estado, que se han rehabilitado, pero después al lado tenemos otras 3 que están completamente derruidas. Estamos casi en el punto más alto de las minas, cerca de la parte alta, y ahí es donde se ubican también los depósitos de agua. Mira, aquí estaban ubicados para abastecer tanto a la mina como a la población. Estas casas de los ingenieros contaban también con cuidados jardines. En este caso, por ejemplo, en esta última vivienda, que el terreno está más inclinado, observamos como hasta 6 terrazas con los muros consiguientes en este paisaje tan escarpado, ¿no? Para contener el terreno y poder allí plantar flores y diferentes árboles. Esta nave que vemos aquí un poquito más abajo, que tiene hasta 3-4 dependencias, eran las cocheras de las viviendas. Más arriba, en otro cerro, encontramos este monolito a la memoria del fundador de la Sociedad Francesa de Piritas. Esta mina, recordemos, estuvo explotada por los franceses y también por los ingleses, ¿no? Que eran los propietarios de Tarsis Sulphur en Cooper. Aquí vino Ernest Deligny, este ingeniero de minas que había conseguido concesiones por bastantes zonas aquí de la provincia de Huelva a mediados del siglo XIX, y poco después, hacia 1855, se comenzó aquí la explotación.
Eso que vemos ahí arriba, ese orificio, ahí, esa especie de cueva, pues eso era una galería de ventilación. Fue cerrada con el tiempo por la empresa. Al parecer se metían por ahí los niños y corrían bastante riesgo. Arriba del todo, en la cúspide, se encontraba un gran ventilador para airear la mina. De ahí precisamente coge el nombre la asociación de mujeres que se encuentra en la población. Y aquí abajo, justo enfrente de lo que es esa galería de ventilación, pues se encontraban las oficinas, el pagaré y también la casa de una familia. La mina no está muy lejos de la población, ni siquiera llega a 1 kilómetro. Más lejos que en otras ocasiones, porque otras veces las poblaciones han estado prácticamente al filo de las canteras y de los malacates y de las cortas mineras. Fíjate qué maravilla tenemos aquí, ¿no? Estamos en el centro de una cantera para la extracción de estériles. No nos confundamos, podríamos pensar que esto era una corta a cielo abierto, pero no, esta explotación minera en realidad se hizo mediante galerías. Aquí abajo encontramos también talleres para la reparación del material, también casas de máquinas, de las máquinas de extracción, donde estaban los tambores de salida de las galerías, de los pozos, y también naves, cuadras, donde se encontraban las bestias de carga. Este espacio en concreto era la central térmica. Aquí se generaba lo que era la electricidad de la mina, y hemos visto que hay una régola por el suelo por donde iban los cables de alta tensión. Aquí muy cerca encontramos lo que es la piscina de refrigeración de la central térmica. Y esta era la subestación eléctrica. Actualmente esta dependencia se ha rehabilitado y la tiene en funcionamiento Endesa. Esto se ha cegado y ya no se conoce, pero aquí se encontraba el Malacate, uno de los pozos maestros de la mina. Hubo dos, aunque no funcionaron de forma simultánea. Todavía tenemos aquí, por ejemplo, parte de los escombros. Y ahí, justamente al lado, lo que tenemos es la casa de máquinas. Ahí es donde iban los tambores de extracción de los pozos. Ahí donde se accedía a las galerías, tanto maquinaria como personal, electricidad, etcétera. Porque todo este suelo por el que vamos andando, todo esto estaba completamente perforado por galerías. Estamos ahora en la parte baja de la mina. Aquí tenemos el cargadero de mineral, que puede tener unos 20 metros de altura. Observamos que tiene hasta 3 niveles diferentes hasta llegar a la vía del tren, que estaba un escalón más abajo. Hemos visto que tienen perforado con diferentes agujeros lo que es el muro para que se produzca el drenaje de las aguas, y en algunos puntos, como ese ahí arriba por ejemplo, vemos que hay como esas pequeñas rampas para descargar el mineral a las plantas inferiores. Esta era la vía férrea del Perrunal, de ancho ibérico. Y aquí es donde terminaba, o donde comenzaba, donde podría encontrarse la estación ferroviaria, en este enorme bocado que encontramos en el cabezo, en el cerro. Está completamente perforado, tenemos ahí como un hueco rectangular. Pues aquí es donde se alojaba la maquinaria del tren, de aquí partía y enlazaba pues con la línea ferroviaria de Huelva a Zafra.
Esa línea ferroviaria, recordemos que no fue una línea minera, pero que se hizo fundamentalmente para transportar el mineral que había aquí por la provincia de Huelva. Tenemos ahí un cargadero cerca, que es el del Tamujoso, el del Ferro de Andévalo. Pues este tren en concreto tenía el cargadero justo enfrente del Tamujoso, y muy cerca de la otra vía. La otra vía a lo mejor puede distar del cargadero unos 2 kilómetros, no tiene más distancia. Encontramos otra vía paralela a la de ancho ibérico, en este caso de vía estrecha, este otro ferrocarril minero, en van las dos paralelas, pero no hay que confundirlas, esta es bastante más oscura. Pues esta línea en realidad era la de Tarsis, Sulphur and Copper, que aparte de tener la propiedad de esta mina en un momento dado, pues también tenía pues la de Tarsis, también la Zarza, el Perrunal, y tenía su propia línea minera, embarcaban el mineral en el río Odiel, el embarcadero de Corrales, y esta línea férrea venía por aquí, paralela a pero eso sí, enlazaba con la otra línea en la estación de Empalme y de ahí a Corrales. Aquí, por ejemplo, pues se atrinchera lo que es la línea férrea. Fíjate, el balasto que usaban, tan oscuro. Esto eran escoriales romanos. No tenían los romanos la tecnología suficiente pues para sacar, por ejemplo, el hierro de estos minerales y tal, por eso son tan pesados. Los devolvemos otra vez a la vía. E incluso en la minería moderna, por ejemplo, se han utilizado esos escoriales para sacar, por ejemplo, nuevos minerales como oro y plata, por ejemplo, ¿no? Ahora lo que vamos a hacer es seguir un poquito la línea férrea de la Zarza, de esta de Tarsis en Sulphur and Copper. Vamos a dar la vuelta y vamos a tratar de acceder a la parte alta de la mina. Y por diferentes caminos conseguimos acceder a la parte más elevada de la ruta. Tenemos justamente detrás el polvorín, abajo todo lo que es la parte intermedia de la mina, las instalaciones que vimos antes, ahí abajo, la subestación eléctrica, la central térmica, etcétera. Allí al fondo, por ejemplo, estoy viendo una casilla, ahí, por ejemplo, aquí detrás de esta otra casilla, y ahí enfrente, por ejemplo, parece un par de depósitos de agua. Y aquí ya ponemos punto y final a la ruta de estas minas del Perrunal. Muchas veces queremos irnos fuera, coger trenes, aeropuertos, aviones, ¿no? Para encontrar cosas distintas y no despreciamos muchas veces lo que tenemos cerca. Este trozo de la historia de la revolución industrial, este espacio patrimonial de Huelva que tenemos justamente al lado. Además, tenemos la ventaja de que no está masificado turísticamente y es... si queremos ser universales, tenemos que hablar de nuestra aldea. Aquí despedimos la ruta y ya después nos veremos en otro itinerario. Hasta pronto.